que nuevamente echamos un vistazo a lo que dicen los principales medios de comunicación alrededor del mundo. Por eso saludo en el estudio otra vez a nuestra periodista Marta Moya. Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Marta, vamos a abrir nuestro segundo bloque de revista de prensa en Estados Unidos y hablamos ahora del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, que confirmó ayer sentirse legitimado para decidir sobre la inmunidad o no de Trump en el caso del asalto al Capitolio en el alto tribunal, a pesar de descubrirse recientemente que después de las elecciones de 2020 tenía dos banderas ondeando en sus casas particulares, apelando al fraude electoral. Sobre ello nos habla, por ejemplo, Político. Pues Andrés, es un tema controvertido, largo y complejo de explicar, pero Político nos dice que para remontarnos a esta polémica debemos irnos a una información que publicaba hace unos días el New York Times, en las que se ven dos fotografías. En la primera de ellas se ve una bandera estadounidense al revés, en la casa de Samuel Alito en Virginia, este juez de la Corte Suprema, y en otra de las fotografías se ve una bandera de la guerra revolucionaria que se asocia al nacionalismo cristiano y que ondeaba en la casa de este juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, en su casa de Nueva Jersey. Ambos símbolos se utilizaron por parte de partidarios de Donald Trump apelando al fraude electoral después de las elecciones del año 2020. Recordemos que ese episodio apelando al fraude electoral terminó con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos dice Político que ahora la Corte Suprema, que es el máximo tribunal de Estados Unidos, del que forma parte Samuel Alito, debe decidir si Trump es inmune o no respecto a los actos del asalto al Capitolio. ¿Y qué dijo ayer Samuel Alito en una carta? Pues que esas banderas las puso su mujer en sus casas, que es una gran amante de las banderas, y que él se siente legitimado para emitir un veredicto acerca de si Donald Trump es inmune o no. Un proceso que parece que viola toda la ética judicial, eso nos dice Político. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Vox.com? Pues un tono bastante más mordaz, utiliza Vox.com, que dice en su titular: Alito dice que el falso código de ética de la Corte Suprema le permite ser poco ético. Nos referimos a un código de ética que se aprobó el año pasado después de un escándalo que involucraba a jueces de la alta corte que aceptaban regalos de personas influyentes y no los declaraban. Una regla que, dice Vox, es peor que nada, y el ejemplo es este, que Alito puede decidir sobre un caso de inmunidad de Donald Trump que contraviene los principios de la justicia. Marta, un tema bastante polémico ahí en Estados Unidos. Vamos a pasar ahora a Panamá porque los medios internacionales empiezan a hacer eco de las primeras evacuaciones como refugiados climáticos de un grupo de indígenas panameños que empezará la semana que viene. Así es, Andrés, hemos destacado dos portadas, France 24 en inglés y The Mercury, que titulan hoy: los primeros desplazados por el cambio climático en Panamá se preparan para abandonar su hogar ancestral. Nos referimos a 1.200 miembros de una comunidad indígena que viven hasta ahora en la isla panameña de Kartis Tutburu, amenazada por el cambio climático y por ese creciente nivel del mar. Es una isla del tamaño de 5 campos de fútbol donde la comunidad vivía en casas rudimentarias, sin acceso a agua corriente, electricidad confiable y ni siquiera saneamiento. El gobierno panameño ha construido para ellos un asentamiento en Nuevo Carti, en la región indígena de Gunayala, en la costa caribe panameña, un asentamiento valorado en más de 12 millones de dólares. El traslado de estos primeros refugiados climáticos panameños empezará la semana que viene. Es un traslado de 15 minutos en barco y pues los residentes locales dicen estar entre la incertidumbre y la felicidad por tener una nueva vida, ¿no?, en otro lugar sin ser amenazados. Claro. Marta, ahora nos quedamos aquí en la región para hablar de México porque ya estábamos en la recta final de la campaña electoral y se consumó ayer precisamente con los actos de cierre de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez. Hoy rescatamos las recientes entrevistas que han hecho en la versión mexicana el diario El País a las candidatas. Empezamos por la de la favorita, Claudia Sheinbaum. Pues Andrés, Claudia Sheinbaum cerró ayer su campaña en Ciudad de México, en la ciudad de la que fue alcaldesa, y en su reciente entrevista con el diario El País, pues la clara favorita de cara a las elecciones del domingo, El País titula una frase de Sheinbaum que dice que su liderazgo va a ser distinto al de López Obrador. A escasos 4 días de las elecciones, Sheinbaum afirma no sentirse cansada, sino motivada por ser eventualmente la primera presidenta de México. Si llega al poder, dice Sheinbaum, aunque no será continuista de Andrés Manuel López Obrador, su gran aliado, porque AMLO es
insustituible, dice Sheinbaum. Además, le tocaría gobernar en un periodo diferente al de López Obrador y lo hará, dice, con honestidad, sostiene al País. Le molesta que siempre se refiera a ella a la sombra de un hombre, sostiene también en esta entrevista Claudia Sheinbaum, y dice que esto da muestra de la cultura machista mexicana. Preguntada por el País sobre cuál será su primera medida si llega al poder, dice textualmente Claudia Sheinbaum presentar una iniciativa para modificar la Constitución y que se reconozca la igualdad sustantiva de las mujeres y la no violencia. Y que esto ya es un avance gigante, que sean precisamente 2 mujeres las que lideran esta contienda. Vamos ahora a hablar de otra de ellas, que es precisamente Xóchitl Gálvez. Pues la principal opositora cerró ayer su campaña en Monterrey y en esta reciente entrevista con El País de México decía textualmente: yo ya gané, pase lo que pase en las elecciones, seguiré siendo una mujer feliz. Xóchitl Gálvez afirma que ella sí se siente agotada después de esta extenuante campaña en un país tan extenso como México. Dice que ha sentido mucha injerencia de López Obrador en la campaña y que esto la ha hecho mucho más bronca. Dice también que confía en el voto oculto para mejorar sus resultados de cara al domingo 2 de junio. Hablando sobre sus referentes, dice al diario El País Xóchitl Gálvez que son Angela Merkel y Nelson Mandela y que si gana las elecciones su principal y primera medida será lanzar un mensaje de unidad para terminar con la polarización. Bastante optimismo por parte de Gálvez. Sí. Ahora vamos... Sobre todo cuando le saca 20 puntos Sheinbaum, ¿no? Pero bueno, pues es una campaña. Sí, todavía nada está dicho todavía. Puede haber sorpresas, ¿no? Como ha habido en estos países vecinos. Marta, vamos a hablar ahora de Álvarez Maínez, que nos trae una crónica de ayer en el cierre de campaña. Sí, una crónica. Pues ayer Álvarez Maínez cerró su campaña también en Ciudad de México y El País, en esa crónica de cierre de campaña, la titula Cerveza, porros y rap. Álvarez Maínez consagra su cierre de campaña a los jóvenes. El líder del movimiento ciudadano ha quedado toda la campaña relegado a un tercer plano. Ayer quiso hacer un festival de música dedicado a los jóvenes mexicanos, que son su principal nicho de votantes, y prometió en ese cierre de campaña un país feliz si gana las elecciones. Esto sí que parece todavía más complicado que lo de Gálvez. Así es. Bueno, elecciones que ya se vienen este domingo y en las cuales estaremos reportando, haciendo un especial sobre ello. Marta, cerramos con una noticia curiosa que nos trae el medio británico The Guardian, y es que una biblioteca de Finlandia recibió recientemente un libro que había sido prestado hace más de 8 décadas. Concretamente, 84 años han pasado desde que la biblioteca de Helsinki prestó una copia del libro Refugiados de Sir Arthur Conan Doyle. Y parece que no ha pasado el tiempo para el libro porque fue entregado en perfectas condiciones después de 8 décadas, aunque inicialmente la fecha de devolución de ese libro era el 26 de diciembre de 1939. Esto fue un año después de que la Unión Soviética invadiera Finlandia. Se desconoce la relación entre la persona que devolvió el libro y el prestatario inicial, pero dicen los bibliotecarios que es maravilloso que un libro regrese a casa, aunque sea después de casi un naufragio del Titanic, claro. 84 años. Una persona que sí regresa a los libros que se le prestan. Marta, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Gracias, Andrés. Mañana más.